Soy Javier Rubio y estoy muy contento de que por fin hayan cogido una charla sobre documentación. Llevo años intentándolo. Y en concreto sobre documentar APIs, porque creo que es un tema bastante enrevesado, como vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, sin más dilación, agradecer a todos los sponsors por hacer posible, ¿no?, la conferencia de hoy, que es una de mis favoritas. Y empiezo directamente a hablar un poco histórico, porque claro, APIs, hay muchos tipos de APIs. Entonces, los que llevamos tiempo en el sector, no sé si recordáis SOAP, VSDL, eran APIs basadas en XML, altamente tipadas, digamos, con una definición estricta. Era genial, bueno, genial. Les gustaba mucho a las grandes empresas corporate, pero realmente la experiencia para integración, ¿no?, la developer experience, era bastante mala. Y sigue siendo, porque aún siguen existiendo APIs de este tipo, sobre todo en administraciones públicas. Entonces llegó REST, ¿no? REST, que los que lo vivimos, no sé si os pasó el caos que había al principio, discusiones eternas en Stack Overflow sobre si había que usar plurales en los nombres de los objetos en la URL, sobre qué verbos HTTP usar. Veo gente haciendo, sí, yo solo sufrí. Fue un caos realmente esto, pero precisamente porque, a diferencia de los APIs anteriores, que eran muy estrictos y que definían muy bien, pues era una definición mucho más flexible. De hecho, REST... yo recuerdo leer el RFC y tal, pero realmente no viene ni siquiera de un RFC, viene de una tesis doctoral, de una persona, no recuerdo ahora el nombre, y en los 2000. Entonces yo creo que eso también influyó a el caos inicial, aunque luego se intentó estandarizar mediante RFCs. Hoy en día sigue habiendo libertad de uso de verbos HTTP, pues la típica discusión es que cuando actualizas un objeto, ¿qué prefieres usar, un put o un patch? Pues a gustos, ¿no? Entonces, claro, también existen cosas más modernas, posteriores, que han intentado cubrir estas problemáticas de la propia definición del estándar para hacer APIs, como GraphQL. Vuelve a tener un esquema estricto, te da respuestas predecibles, hay un solo endpoint, bueno, en teoría todo muy, muy bonito, pero al final mi visión es que lo han adoptado las empresas que han empujado este estándar, o sea, Meta, etc. No hay casi adaptación, o sea, en mi entorno, ¿no?, de este tipo de comunidades veo muy, muy, muy poca gente usando GraphQL, pese a que tiene ciertas ventajas y tal. También existen cosas como gRPC, que también es muy bonito todo, pero formato binario, o sea, muchas problemáticas a la hora de implementarlo. Entonces esto al final hace que REST sea un poco como lo más usado, por tanto yo me voy a centrar bastante en documentar APIs REST, ¿vale? Pero tenía que dar esta introducción para entender todas las problemáticas que vamos a ver después, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Igual que, para mí, yo tengo una analogía que, igual que en lenguajes de programación no tipados, no fuertemente tipados, se ha tendido históricamente a usar más testing para cubrir esa falta de tipado, esa falta de ser estricto en la definición, pues para mí en los APIs es un poco similar. Llegó Swagger, que después, bueno, se ha llamado OpenAPI, una forma estándar de cubrir esos, si lo quieres ver como gaps o problemas de REST, que a su vez tiene su ventaja porque es flexible, ¿no? Pero bueno, para cubrir todas esas partes muy flexibles, muy poco estrictas de REST, pues llegó como, venga, te genero esta documentación, este spec, que se suele llamar, de OpenAPI, y con esto te documenta, en teoría, todos tus parámetros de entrada de cada endpoint, las respuestas, etc. ¿Vale? Se puede hacer en JSON y YAML. Las primeras versiones de Swagger ya venían además con un autogenerador de una UI bonita. Es uno de los problemas, que era un poco fea.
Pero bueno, una UI, un interfaz interactivo en el cual tú puedes testear los diferentes parámetros e ir simulando una petición a este API para ver las respuestas, ¿no? Entonces esto en su momento pues era como, hey, ha llegado Swagger y va a arreglar todas estas problemáticas que veníamos arrastrando de las características inherentes de REST, ¿no? Parecía la solución, pero bueno, ya os adelanto, no lo es, ¿vale? Porque lo primero, OpenAPI tiene gaps, hay cosas que no cubre, ¿no? Y entonces te obliga a tú tener que seguir. O sea, lo primero que has de hacer es documentar manualmente las convenciones de uso de REST. Como digo, hay mucha flexibilidad en el uso de REST, entonces como mínimo, tenéis que documentar cómo autenticas en vuestra API, cómo se hace, qué tipos de errores tú devuelves, o sea, el error handling, cómo paginas, si es que paginas, si hay limitaciones de uso, ¿no? El rate limiting, y el versionado. Todas estas cosas, si vais a cualquier API pública, pues yo qué sé, la de GitHub, cualquier API que vayáis, tiene estas secciones sí o sí, que como digo, no hay un estándar, no hay una herramienta, etcétera. Vale, pero no solo eso, sino que el propio ecosistema y la propia comunidad que está generando los nuevos estándares, mi percepción desde fuera, habiendo trabajado mucho en esto y analizando mucho esto, es que está muy fragmentada. Y no solo eso, la comunidad está incluso frustrada desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que no se cubren. El tema de los webhooks es muy difícil de documentar, no ha sido soportado hasta versiones muy recientes de OpenAPI. Es decir, vale, yo tengo mi OpenAPI, mi Swagger, me documenta todos mis parámetros de entrada y de respuesta, o sea, de request y de response en cada endpoint, pero los webhooks es algo totalmente como separado, ¿no? Que cuando ocurra un evento tú notifiques proactivamente a un cliente. Entonces, eso no lo cubre el estándar hasta muy recientemente y, bueno, en mi opinión lo cubre ahí. ¿Eso que ha llevado? A fragmentar el ecosistema con extensiones propietarias de ciertos proyectos open source que vamos a nombrar ahora. Y claro, esas extensiones propietarias, pues ya te empiezas a... Claro, si tú sacas un estándar, como es OpenAPI, los estándares es para evitar el vendor lock-in, ¿no? El no estar atado a un vendedor concreto. Entonces, estas extensiones propietarias, pues bueno, en mi opinión, algunas son útiles, pero te atas. ¿Qué más ha salido últimamente que para mí refleja una fragmentación del ecosistema? Estándares como Aracho, que nunca sé cómo pronunciarlo porque a mí me sale Aracho, pero digo, que hace una cosa que a mí me parece muy interesante, que es describir workflows en el API, ¿vale? Es decir, ya tú no describes un endpoint concreto, sino que describes como un caso de uso. Puedes describir, es que para conseguir tal objetivo en mi API, tengo que primero hacer una petición a este endpoint, después a este otro, etc. ¿Vale? Entonces, esto me gusta mucho. El problema es que todavía no hay herramientas asentadas para tú generarlo fácilmente, meterlo en tus workflows de trabajo, que ahora hablaremos también del tema de la generación del spec. Entonces está un poco verde aún el ecosistema alrededor de Aracho. Pero me parece muy interesante porque te ayuda a documentar casos de uso que, como luego veremos, es lo que nos acerca a nuestros usuarios y es el enfoque que voy a presentar. Así que, bueno, el ecosistema al final, muchas herramientas, mucho dolor, es el resumen, ¿vale? Muchas herramientas que son, a mí me llama mucho la atención lo caras que son las suscripciones de herramientas de pago. O sea, tú te vas a SaaS que te ayudan en estas problemáticas de documenta tu API, sea más mediante guías, pues un readme.io, sea más mediante generadores del OpenAPI, como un Redocli. Son carísimas. Stoplight es una suscripción mensual que digo, ¿en serio? ¿Por qué? Porque como el ecosistema está tan fragmentado y es un problema difícil, pues obviamente si te estoy resolviendo un problema difícil te voy a cobrar más, ¿no? Es como yo lo veo. Y luego la evolución de todo esto, porque, por ejemplo, Postman o Insomnia, que son herramientas para tú, desde un cliente,
testear tu API. Postman empezó siendo como algo súper ligero, una extensión de Chrome, puedes testear tus peticiones, pues haces tu post con, tu JSON, con el body de tu JSON, todo muy ligerito, y ahora es un monstruo corporativo con su propio marketplace de gente publicando ahí sus definiciones de API, que obviamente Postman no sigue el estándar OpenAPI. Lo puedes importar muy fácilmente, o sea que tampoco es un problema. Pero bueno, Insomnia lo mismo. O sea, es como la historia de Postman salió ligero, se convierte en un monstruo. La alternativa, ¿cuál era? Insomnia, no sé si os suena. La alternativa se ha hecho un monstruo también ahora mismo. Lo compró Kong, creo que se llama la empresa, y ha empezado a meter un montón de funcionalidades, de features. Es un monstruo. Yo ya es como, no sé dónde, o sea, esto me sobra. El creador original, porque Insomnia era open source, ahora ha creado otro. O sea, es como la historia de nunca acabar, de dolor y de herramientas y de fragmentación. Ahora ha liberado otra alternativa de esto es lo que yo quería hacer con Insomnia, Jack. ¿Vale? Otros ejemplos. Claro, el tema es que las suscripciones, como digo, a servicios de pago para ayudarte en estos problemas, yo creo que también son tan caros porque no hay un buen open source que cubra todo. Es decir, Swagger, como digo, parece muy bonito, es open source, lo sacas, lo tienes, pero es como muy básico, se deja un montón de cosas fuera, muchísimas. Entonces, existe un proyecto open source muy majo que es Redoc, pero ¿qué pasa? Que tienen el modelo de tener la versión open source o la versión comunidad, ¿no? Community, con menos features, menos funcionalidades, y la versión de pago, Redocly, que es la que mola un montón, pero claro, págala. ¿Vale? Entonces, dolor es mi resumen hasta ahora. No solo eso, estamos hablando hasta ahora de cómo publicar la definición de tu API a tus usuarios, etc. Pero claro, ¿cómo generas la definición de tu API? También hay una fragmentación y un montonazo de herramientas. Tienes hasta linters especializados para ponerte una extensión en Visual Studio Code, por ejemplo, para que te valide el formato del OpenAPI. Tienes generadores, IDEs enteros, o sea, too much. ¿Vale? Entonces, bueno, yo siempre digo que elijas las herramientas que te van a ayudar en tu equipo. Hay tanto caos que al final he visto mucha gente que lo que hace es do it yourself. En plan, mira, me voy a hacer un site estático. O sea, voy a documentar mi API sin todas estas historias, cojo un template de Tailwind, meto los parámetros, ni OpenAPI ni nada, pero claro, muy bonito, no tienes todas estas dependencias y estas problemáticas de dependencia de herramientas, pero evoluciona eso, mantén eso. Cuando cambie tu API, complicado. Esto es simplemente para que no sé que no se lee, pero esto es un estudio que yo hice cuando íbamos a ver en la empresa donde trabajo, en Cuaderno, qué herramientas usar. Hice un estudio del mercado, era un caos, como digo, 1000 herramientas, 120 al mes, etc. Y missing features, o sea, no hay una que tenga todo. O sea, tooling mess, ¿vale? Nosotros finalmente optamos en su día por el camino open source, mezclando site estático, do it yourself, con autogeneración del spec. Entonces, Docusaurus, si os suena, es un proyecto open source de Meta, de Facebook, para documentar en general, ¿vale? Entonces, ya Docusaurus te viene con el soporte de, pues, o sea, poder tener tus cabeceras, tus footers, tus guías, si quieres hacer un blog de developers, un montón de cosas. Obviamente es altamente opinionado, pero bueno, yo para que os llevéis también herramientas que os puedan servir, esta es la opción que usamos, pero claro, teníamos un problema. Tenemos autogeneración del spec de OpenAPI, que luego cuento cómo lo hacemos, pero claro, ¿cómo lo pintamos en pantalla? Como digo, el Swagger es muy feo, el Swagger por defecto, ¿no? El Swagger UI. Entonces, finalmente usamos un plugin no muy conocido, hay otros, que se llama Redocusaurus, que lo que hace es coger Redoc, que es el proyecto open source que decía, que pinta muy bonito. Esta es la típica visualización de Redoc, ¿vale? Es más bonito que un Swagger. Y estos son
todos los parámetros de la petición, request body schema, cómo autenticas, ejemplos de payload, tanto de request como de response, etc. Entonces, este plugin lo que hacía es coger o sea, Docusaurus está basado en React, entonces pues metía Redoc como una web de React. Joder, Redoc, React, qué complicado pronunciarlo. Y lo inserta en Docusaurus. Esta es la solución middle term, digamos, que encontramos, que nos está funcionando muy bien y que la verdad es que clientes, muchos clientes, o sea, clientes tochos grandes nos dan muy buen feedback de, jolín, qué bien que un API de facturación y temas así esté también documentado. Entonces, no me he presentado al principio, ¿vale? Aposta, porque todo esto que he contado sería como la parte técnica, la que quizá normalmente se esperaría, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo he hecho roles muy diferentes en mi carrera profesional y he tocado bastantes temas de producto. Entonces, a mí me gustaría plantear una cosa que es, debemos tratar nuestro API como un producto más, ¿vale? Tu API es un producto, pero es que podemos documentar el API desde una perspectiva de producto. ¿Y qué implicaría eso? ¿Vale? Para darle una vuelta. Entonces, lo primero, cuando yo hablo de documentación siempre comento el tema de que la documentación debe estar viva. Hemos sufrido en décadas anteriores en la industria, antes del agilismo, cuando tú tenías un gran documento de requisitos, etcétera, y hacíamos waterfall, ¿no? Desarrollo en cascada, se define todo, luego se implementa. Hemos sufrido mucho el tema de documentos que quedan desactualizados, incluso ya después que ahora iteramos, hacemos lean, hacemos allá y lo que quieras, sigue ocurriendo que si tú tienes un Word, por decir algo, un documento, me da igual, que documenta algo del código o de tu producto, cuanto más separado esté de tu código, que es la fuente de la verdad, más va a costar, más se va a desactualizar más frecuentemente y más difícil, por tanto, va a ser de mantener. Entonces, lo que yo siempre propongo es the closer to the code, the better. Cuanto más cercano al código, lo mejor. ¿Qué significa eso? Pues los tests, para mí, siempre se ha dicho en entornos crafts, los tests documentan el código, ¿no? Pues vamos a ver cómo, si el spec de OpenAPI documenta el API, cómo podemos autogenerar el spec desde nuestro código lo más cercano a la base de código real. Entonces, por ejemplo, en Cuaderno encontramos una gema, usamos Rails, Ruby on Rails, entonces, bueno, las librerías se llaman gemas. Decidí usar esta gema, RSwag, que lo que hace es que tú generas tests que definen muy claramente el ámbito de ese endpoint del API y los parámetros que puede usar, y esos tests autogeneran cada vez el OpenAPI, el spec, ¿vale? Podría haber puesto una captura, se me ha pasado. Bueno, pero vamos, es como un test de integración, muy simple, tal. Entonces, esto para mí fue también como el middle ground más adecuado, porque claro, si yo sigo a rajatabla, si soy muy estricto con este principio que a mí me guía mucho al documentar, de que cuanto más cercano al código mejor, pues debería ser directamente, vale, cojo las vistas que me generan las respuestas de mi API y que haya un DSL, que haya algo que lea esa vista y genere el spec, ¿no? Por ejemplo, había alternativas, e incluso en otros lenguajes hay muchas alternativas. Python es muy famoso, el FastAPI creo que se llama. Hay alternativas que tú usas anotaciones, ¿no? Yo me acuerdo, me viene siempre que hablo de anotaciones la época de Java, ¿no? Los Javadocs que ponías arroba antes de cada método. Entonces, una alternativa era en cada método que va a pintar algo o que va a recibir algo, ¿no? O sea, la entrada o la salida del API, en cada controlador, pues anotar con comentarios al final, unos comentarios especiales, que hay un preprocesador, un precompilador que lee eso, comentarlo todo. Entonces eso también es muy cercano al código. Pero claro, eso yo veía que al final tiene el mismo problema, que hay que mantenerlo también y se puede desactualizar. Y
una persona programando puede actualizar el código y olvidarse perfectamente de no actualizar la anotación. Entonces yo prefería tests. Entonces mi consejo sería eso, buscar formas de autogenerar el spec y dejaos de linters, extensiones de pago para generarlo con un plugin de IDE y todo el copón, porque además esto ayuda a una responsabilidad compartida. Cuando una persona, un developer, cambia algo relativo al API, con esto es mucho más probable que te actualice la documentación. Y si luego metes una automatización como tenemos, que el spec lo manda al Docusaurus y ya se autopublica en la web, pues tienes cerrado end-to-end la autopublicación de la documentación, ¿vale? Sin embargo, sí, tienes que estar continuamente... Claro, tiene que haber una persona encargada de revisar, ¿sabes? Otras opciones, cuanto más alejado el código, rompe un poco el ownership compartido. Entonces, esto es una de mis insights o ideas clave, siempre relativa a documentación. Cuanto más cercano al código, mejor. Lo segundo, estamos documentando APIs para humanos. De hecho, al final tenía diapositivas sobre MCP, o sea, documentar APIs para máquinas, ¿no? Que es lo último que se está haciendo, que es bastante fácil si tienes un buen spec, o sea, si tienes un OpenAPI que refleja tu realidad, usar MCP para que lo lean las IAs y traten con ellos es bastante straightforward, bastante directo. Pero yo me quiero enfocar estamos escribiendo APIs para humanos. Por tanto, el enfoque de producto sería tienes que conocer tus usuarios. Lo mejor para conocer tus usuarios para mí siempre es hablar con ellos, ¿de acuerdo? Puedes hacer 1000 técnicas aquí, también he quitado un montón de diapositivas para no alargarme, que tenía pues cómo hemos identificado personas, ¿no? Que son prototipos, pseudoconstrucciones que representan algunos de tus usuarios. A mí me gusta siempre representar las necesidades y las emociones de los usuarios, porque no es lo mismo un integrador que llega en el último momento, es que hay que implementar Verifactu, pues todo el agobio que lleve, o sea, hay que ver cómo se sienta esa persona, ¿vale? Y por eso los pasos que voy a dar ahora, de cómo darle reassurance, o sea, hacerle sentir seguro, etc. Pero claro, para escribir para humanos está toda esta parte que voy a entrar ahora de guías, porque eso no lo cubre el OpenAPI. O sea, tenemos una referencia altamente técnica de parámetros, pero no tenemos una guía para humanos, como introducía antes con Aracho, de que sí que piensa en casos de uso y puedes hacer un workflow. Entonces, es fundamental cuando documentamos un API escribir guías de cómo los usuarios que tú tienes, que has identificado, logran sus objetivos. Tips para escribir guías. A mí me encanta el framework de Daniel Procida, que actualmente es el líder de documentación de Canonical, o sea, que documenta toda la distro de Ubuntu, en su día era el líder, también documentó Django, etc. Entonces propone un framework que se ha hecho muy famoso dentro de los que estamos en este rollo de technical writing, que se llama Diataxis, ¿vale? La web es diataxis.fr, que no lo he puesto, es francés. Y claro, te hace una división muy interesante. La voy a resumir porque en documentación de APIs está muy claro qué diferencia. Es muy diferente para un usuario que ya tiene contexto, que ya tiene conocimiento de lo que quiere o de las tecnologías subyacentes, ¿vale? Que sería este cuadrante de aquí, ¿vale? Entonces, nosotros somos técnicos, conocemos cómo funcionan las APIs, probablemente incluso cuando yo voy a ver un API ya tengo la expectativa de ver un Swagger, ver un OpenAPI o algo. Por tanto, pero eso es de eso se suele llamar API reference, es información de referencia. Esta parte realmente solo sirve para gente que ya, como digo, es experta o tiene los conocimientos básicos formados, los estándares, etc. Para el resto, gente que está explorando, gente que necesita conectar connect the dots, conectar las diferentes ideas y piezas, generar understanding, generar entendimiento, necesitas hacer explicaciones. Él hace una división muy clara que entre tutoriales, que es más enfocado a aprendizaje, how-tos, que sería
el típico step by step, ¿no? Paso a paso. 1, haz tal, 2, tal. ¿Por qué? Porque también lo enfoca a qué requiere más pensar, o sea, cognition, ¿no? Dice aquí, o acción. Eso es el cuadrante, ¿no? O sea, mucho más práctico o mucho más de encajar las piezas. Y si estás en una fase exploratoria de entendimiento o estás en una fase ya de lo voy a aplicar. Esto en realidad en su propia comunidad a veces genera mucha confusión. La gente, él tiene muchos artículos, pero ¿cuál es la diferencia entre un tutorial y un how-to? Pero lo que me parece interesante quedarnos es el tema de que es muy diferente una peer reference que guías de cualquier tipo. Me da igual que sea una guía, un how-to, sea una explicación, etc. Y necesitamos cubrir estos aspectos. ¿Vale? Entonces, buscarlo porque es muy interesante y muy potente todo lo que publica, que además está muy bien escrito, ¿no? Entonces, a ver, excepto lo del tutorial y el how-to, que a mí siempre me genera confusión, está todo muy guay. Vale, os pongo algún ejemplo. Este es nuestro site para developers. Aquí tenemos un how-to. 1, 2, 3, o sea, a ver si no me cargo esto. 1, 2, 3, ¿vale? How-to, paso a paso, si tú quieres un inicio rápido, fast track. ¿Vale? Y más tips que tenemos que dar cuando construyamos este site de developers. Lo primero, si has hecho ese ejercicio de entender a tus usuarios, les puedes ayudar con guías diferentes para sus objetivos, pero yo os voy a dar tips que nos va a aplicar a todos, da igual qué tipo de API tengas. La nuestra es muy específica porque es un tema de facturación, o sea, y tal. Pero a todos os puedo decir que los desarrolladores siempre van a valorar en el ámbito de las APIs la predictibilidad, o sea, que las cosas estén claras, explicadas y no tener que escribir a soporte, pero ¿por qué el API ahora me devuelve esto cuando le paso tal? ¿Sabes? Nosotros cuando hicimos todo este trabajo se minimizó el número de tickets de soporte brutalmente. ¿Vale? Que es lo que siempre obviamente tenemos, porque dar soporte específico uno a uno no escala. Entonces, lo que queríamos siempre cuando documentamos es que el usuario sea self-service, ¿no? que se sirva, que resuelva por él o ella misma las dudas. Entonces, uno de los consejos que doy para dar a estos usuarios, a los developers, esta seguridad, predictibilidad, etcétera, es crear un buen entorno de testing. Me da igual si es un entorno separado, como en nuestro caso, que es como un entorno de staging, que lo hicimos público y le llamamos Cuaderno Sandbox, o como Stripe, que, o sea, tú haces login y activas. Esto es cuenta de test, pero es todo como el mismo entorno, digamos, ¿vale? Pero test environments matter. Los entornos de test son fundamentales para tus usuarios y documentarlos. De nuevo, estaba diciendo, tu producto es el API y la documentación también la hemos de tratar como tal. ¿Hay limitaciones en este entorno de testing? ¿Puedes usar datos de test concretos para simular casos de uso concretos? ¿Vale? Meter todo esto en un OpenAPI podría ser el test data, pero las limitaciones y tal... Entonces, crear entornos de test y documentarlos, ¿no? Sería... Uy... Vale. Otra cosa que vimos que era súper clave es el tema de las políticas de versionado. No lo he nombrado al principio, pero otro de los temas de REST es, de las problemáticas de REST, es de una API REST, ¿cómo lo versiono? ¿Cuánto tiempo mantengo una versión antigua? En la URL, ¿qué hago? Pongo /v1, /v2... Lo mando con cabeceras HTTP, REST es muy abierto al respecto. Como es muy abierto al respecto de las políticas de versionado, pues tienes que publicar tu propia política, sí o sí. O sea, y esto no solo es un trabajo de documentación, es un trabajo de negocio. Es una decisión de cuánto tiempo vamos a soportar las versiones del API, cómo vamos a comunicar a nuestros usuarios los cambios, qué guías vamos a hacer para actualizar de una versión del API a la otra, etc. Entonces, este es un ejemplo. Nosotros incluso nos tuvimos como un poco que inventar términos porque, o sea, están los breaking changes, ¿no? En un API siempre se habla de breaking changes cuando tú rompes algo. Entonces hay actualizaciones de API cuando tú cambias de versión, ¿no? Como yo soy un integrador, quiero las nuevas funcionalidades, pues si tú simplemente, por ejemplo, has añadido parámetros, eso lo definimos aquí, lo explicitamos, ¿no?
¿Qué cambios son backwards compatible? O sea, ¿qué cambios son, no rompen, no son breaking chains? Y lo consideran, pues, añadir un nuevo parámetro. ¿Vale? Nos ha pasado tener clientes que hacían test de integración o test de contrato, bueno, como los quieras llamar, contra nuestro sandbox, que no lo recomendamos porque nuestro entorno de test obviamente no tienes el SLA, o sea, no tienes las mismas, el mismo cariño que tienes con tu entorno de producción. Obviamente, al final, el 99,99% del tiempo está todo ok, pero igual a veces desplegamos nuevas features, incluso avisamos a usuarios para que las testen ahí, etc. Pero donde iba, nos ha pasado tener clientes que por añadir un parámetro en la respuesta de un endpoint se les rompa su checkout y dejen de hacer ventas. Y claro, a mí cuando me escribieron eso, urgent, digo, pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que yo he añadido un pequeño parámetro y se ha roto tu proceso de venta? O sea, cuidado. Esperaros cosas así, es lo que quiero decir, ¿no? Y por tanto, ser muy explícitos en qué significa para ti un breaking change, porque no hay estándares. A ver, hay una convención de facto, hay un entendimiento más o menos, pero es mejor, en mi opinión, ser explícito. ¿De acuerdo? De qué es un breaking change. En nuestro caso, además, tenemos otro concepto que le llamamos backported breaking change, que pondré luego el ejemplo real. Si te llega un cambio legislativo, porque estamos trabajando con APIs que por detrás trabajan con administraciones públicas, es que igual yo, sí o sí, si me dice la ley que esto cambia, te he de meter el cambio y te lo vas a comer y te lo voy a meter hacia atrás en todas las versiones del API. Entonces, avisa también eso a tus usuarios con tiempo suficiente, con guías para que actualicen. Mira, este era el ejemplo, ¿no? Ahora, Verifactu, supongo que está en boca de todos, y va a ser obligatorio atrás ahora en verano, en julio, el tema de mandar facturas que ahora sí o sí tienen que ser digitales. Tú ya no puedes mandar una factura en un PDF que me hago yo, un Word, lo exporto. No. Claro, la administración vio que nadie había implantado y lo que hizo fue una cosa como un poco intermedia, que era que la fecha inicial, que era julio de este año, solo obliga a lo que ellos llaman SIF, que son software informático de facturación, a cumplir con el estándar. Entonces nosotros ya cumplimos con Verifactu, pero no obliga a los usuarios, obliga a las empresas el 1 de enero y a los autónomos el 1 de julio, creo que es del 26, el año que viene, ¿vale? Entonces, claro, es lo que hablaba, backported breaking change. Aquí ha habido cosas, por ejemplo, tú antes podías especificar, cuando nos mandabas al API, la fecha de la factura. Podías mandar una factura que sea en el pasado, incluso podías especificar tu número de secuencia de la factura, y ahora es que Verifactu restringe un montón esas cosas. Teníamos también un sistema en el site de developers, no sé si habéis fijado, había una sección arriba que pone templates, es porque tenemos un sistema para que la gente pueda poner incluso condicionales en el template que genera su factura. Entonces tú te puedes poner, pues si es de tal país o si el documento tiene inversión del sujeto pasivo, quiero que escribas esto, puedes meter código, ¿no? Con Liquid. Claro, eso los de Hacienda nos dijeron, eso supone cambiar una factura. Entonces lo hemos quitado directamente por ahora, estudiaremos si se puede, y las cuentas que activan Verifactu. Entonces todo esto hay que comunicarlo, ¿no? De repente no vas a tener soporte de tus templates, de repente vas a dejar de poder personalizar la fecha de la factura en este endpoint, y encima en nuestro caso empezamos a tener una API fragmentada, porque esto solo aplica a usuarios españoles y claro, tenemos usuarios en todo el mundo. Entonces, bueno, como digo, comunicación clara con los usuarios y cuanto antes, y dando guías que tienes que explicar. No sé cuánto rato llevo, cómo voy. Pero quería dejar también, porque estoy como, si os fijáis, son todo cosas como muy, el ecosistema está fragmentado, tal, aunque hagas el spec del OpenAPI y tengo que hacer de ellas como mucha queja. Pues bueno, quiero dejar un mensaje positivo, también es una metáfora que usa Daniel Procida, el que hace el framework que comentaba de Diataxis. Porque, como os decía, yo siempre hablo de que la documentación está viva, pero él le da una vuelta que me encanta, que es que él no solo dice que está viva, él dice, es que la documentación es un organismo, y eso significa
que en cuanto nace está completa, ¿no? El artículo es complete, not finished, cuando publico este artículo. Entonces, aunque tú temas una cosita, no os rayéis, o sea, eso está completo, hacerlo end-to-end, o sea, pensando como en vertical slicing, de que cubra una serie de necesidades, ya iréis metiendo cosas, pero no nos agobiemos porque los estándares estén fragmentados, las herramientas estén fragmentadas, sean caras y sea todo un caos como he pintado, ¿vale? Entonces, dejar este mensaje positivo y también relativo al producto. Por favor, la documentación no es un afterthought, no es algo que vamos a pensar después, tratarlo desde el principio, porque es valga la redundancia, la interfaz del API, ¿no? Del Application Programming Interface. La documentación es el interfaz humano, o en el caso de IaaS, el MCP, que tenemos para que el API interactúe con nosotros. Así que todo esto es lo que os quería contar. No sé si he corrido mucho, si queda poco tiempo. Y preguntas. Gracias. Me da curiosidad saber qué proceso de feedback especialmente hacen con las distintas personas, es decir, las rondas de feedback, qué tipo con los usuarios. ¿Qué tipo de metodologías están usando? Digo, si están usando surveys o están haciendo entrevistas etnográficas con todos los equipos, cada cuánto, frecuencia, etc. A ver, yo lo que digo, sobre todo hay que hablar con los usuarios aunque no esté súper estructurado. O sea, aquí no hemos aplicado todavía el tema de entrevistas de usuario desde una perspectiva de UX, de, yo qué sé, design thinking, lo que sea, tal. Pero hablamos con ellos continuamente y con los diferentes tipologías de usuario, que eso sí que lo tenemos súper identificado, porque claro, tenemos, por ejemplo, gente que es más bien freelance, que coge un plan pequeñito y que son muy, muy ágiles, ¿no? Recuerdo, no sé si sigue siendo cliente, pero me llamó la atención hace un par de años una persona que estaba vendiendo cursos online de DDD. Digo, ostras, pues igual es alguien de la comunidad y ha visto el API y ha decidido integrarse y tal. Porque no lo he explicado, pero el producto es sobre todo para productos digitales, ¿sabes? O sea, hay otras empresas del sector de facturación, incluso españolas muy conocidas, que te dan un plan freemium porque tú haces como, pues yo qué sé, 30 facturas al año, pero lo nuestro es 1000, o sea, gente que igual hace 1000 al mes, 10.000 al mes, ¿sabes? Entonces son pues un curso online que yo vendo o ingresos de YouTube, cosas, es todo, sobre todo producto digital, que luego también tenemos clientes, hemos tenido que ampliar el soporte de estas clases para hacer también envíos físicos, porque hay clientes que venden las dos cosas. Bueno, es un mundo complicado, pero donde te estaba contestando, normalmente los clientes pequeños es una tipología muy diferente de los clientes muy grandes, más enterprise, ¿vale? Porque a veces encima, aunque somos una startup pequeñita, 15 personas, o sea, yo sé que hay clientes que la decisión final está entre Stripe Tax y Cuaderno. Stripe es todo lo contrario a nosotros, ¿no? Una empresa gigante. Y muchos de estos los hemos ganado. Pero claro, en el abstract, o sea, en el resumen del Call for Papers, yo ponía un concepto que no lo he nombrado ahora en las diapositivas, que era, para la documentación de APIs no hay marketing claim que valga, ¿vale? Porque, como digo, estos developers, o sea, es que hay que hacer otro tipo de marketing, ¿no? Que de hecho hay roles específicos de developer relations, etcétera, para developers, y lo que va a analizar un developer es la calidad de tu documentación para ver si lo compra, ¿vale? Obviamente en nuestro caso, como hay facturación, etcétera, el departamento financiero es clave también en tomar la decisión de si vendes o no. Entonces, para mí es sobre todo estar en contacto con los usuarios, lo tengas estructurado con técnicas o no. Yo personalmente he hecho varias técnicas, pero no a nivel, digamos, de toda la compañía, pero yo para ayudarme en este proceso. Entonces yo he usado tanto mapas de empatía como un framework que no es muy conocido, que es de Sergio de la Casa, que es un ponente español que tiene un framework que haces un hexágono en el cual vas reflejando las emociones del usuario. En ese hexágono reflejas pues, su miedo, sus necesidades, una serie de cosas,
Todas esas diapositivas las he quitado antes porque pensaba que me iba a pasar del tiempo porque tenía varias y justo pues me queda un poco corto. Pero yo esos mapeos a nivel personal lo he hecho, pero más en plan pues para ver si estaba bien enfocado o no. Mi consejo es eso, hablar. Y luego, quiero decir, hablar no tiene por qué ser una videollamada de voz. O sea, hablar para mí también es y estar en contacto, los tickets de soporte, las peticiones, analizarlas. Y ahí sí que tenemos una estructura muy fuerte de tagueo, o sea, de etiquetado de los tickets para identificar problemáticas. Igual esto es más concreto y accionable, ¿vale? Eso sí que lo hacemos un montón, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos identificado un problema, también como somos pocos, no podemos de repente, dejo todo lo que hago y me pongo a arreglar este problema. Entonces yo voy como acumulando problemas del API y luego hago un batch de trabajo para arreglar eso, ¿no? Entonces ahí sí que etiquetamos claramente los tickets con las problemáticas y luego se hace un trabajo de desglosar eso en tareas cuando se vaya a abordar, en el ciclo que se vaya a abordar y demás. No sé si eso te sirve un poquito o quieres que algún otro ángulo. Después hablamos. Te puedo enseñar si quieres cositas con el portátil y tal. Sí, después me muestras ese etiquetado. Pero en resúmenes es que hay que comunicarse con los usuarios. Y yo siempre digo también, el equipo de soporte o de Customer Success siempre es la primera línea de fuego. O sea, quiero decir, la primera línea de fuego en el sentido de tienen feedback valiosísimo de producto, ¿no? Entonces, no estoy diciendo nada nuevo respecto a APIs, estoy hablando de enfoque de producto. Si nuestro producto no es una API, es otra cosa, lo mismo, has de hablar con tus usuarios, has de analizar tus tickets de soporte, etc. También, fíjate, otra cosa, ¿no? Hablando con usuarios, pero otro ángulo, me han dado feedback muy interesante en ocasiones el equipo de ventas. Porque, claro, el equipo de ventas que está enfocado sobre todo a cuentas muy grandes, que, como decía, son otro tipo de perfil, que al final no los he detallado, pero quiero decir, como no es lo mismo un freelance, alguien pequeño, que este tipo de cliente que lo primero te va a requerir siempre, antes de comprar, una reunión de kickoff de la integración. ¿Vale? No le vale solo la documentación. Igual que a un freelance sí, ve un buen app en API, unas buenas guías, yo me lo monto, yo me lo guiso y se integra. Y tenemos gente que se ha integrado que ni nos ha abierto ni nos hemos de repente, hostia, esta gente, o sea, proveedores de cursos online, rollo Udemy, rollo tal, y han montado ellos la integración sin una sola interacción. Que claro, yo al principio decía, ¿esto es bueno o malo? Digo, me lo voy a tomar como guay porque significa que la documentación está funcionando, ¿no? Si no han necesitado ayuda, ¿vale? Y claro, ventas, pues eso. Sí que al enfocarnos también a clientes muy grandes, más corporate, con un equipo financiero, pues eso requiere reuniones. Y de hecho, normalmente esas reuniones, pues claro, como somos poquitos, pues son muy graciosas, ¿no? Porque a veces es la persona de ventas y yo u otro técnico para resolver las dudas técnicas, y ellos son 7, que es el CFO, el Chief Financial Officer, el de Compliance o la de Compliance, ¿sabes? Pero eso es lo que cuando hablo de entiende tus usuarios, mapéalos, mira qué necesitas darles para ese reassurance, esa predictibilidad, que en el caso de documentar APIs es lo que he contado, pero en este caso darles una reunión de kickoff también es reassurance. Y no te preocupes, que esa gente ya te digo que no compra si no les haces esa reunión, por muy bien documentado que lo tengas y tal. Has dicho que querías hablar, pero no lo has hecho porque estás hablando de los MCPs, ¿cómo se podría, sí. A grandes rasgos, qué es lo que querías comentar? Bueno, a ver, yo he hecho alguna pruebecilla, entonces lo que veo es que si tienes un buen spec OpenAPI es muy fácil montar un MCP. Pero claro, mi duda, yo donde me quedo siempre y no tengo resuelto, y por eso digo, tenía igual el síndrome del impuesto, no sé, pero digo, no lo voy a contar porque no tengo nada resuelto. ¿Para qué? O sea, ¿para qué queremos un MCP? ¿Para qué quieres que una IA ataque tu API? Igual hay casuísticas, claro, nuestra API es de pago. Quiero decir, igual una API pública puede tener sentido que quieras tú ya publicar tu propio MCP, entonces no solo publicas tu spec OpenAPI,
o gente que está publicando también su Postman workflow en el marketplace de Postman, sino que publicas tu propio MCP. ¿Puede tener sentido eso? Para que la gente trabaje y pueda... claro, lo que le da fuerza es que da una... En esa diapositiva que he borrado había un disclaimer que era, es que esto da para otra charla. ¿Vale? Porque claro... es que tus usuarios cambian radicalmente, porque puede una persona pues, de ventas que nombraba antes, que de normal no sabría interactuar con un API porque no sabe programar, y mediante un MCP con la IA sí que puede interactuar. Entonces es que, claro, lo cambia todo. Cambia tus usuarios, tus casos de uso, es un movidote. O a mí me lo parece. Nosotros por ahora no hemos publicado nada y, como digo, al ser de pago creo que no tiene mucho sentido. ¿Alguien ha hecho algo al respecto de MCPs con APIs? O como usuario, ¿habéis usado algún API a través de un MCP para hacer algo? Porque yo lo que veo es que hay mucho hype. Entonces, monta un MCP. O sea, ahí... Si me seguís en LinkedIn, pretendía también compartir algunos recursos, como alguna newsletter sobre APIs muy interesantes y tal. Y en estas newsletters... Bueno, hay algunas más de mi rollo, ¿no? De piensa en tus usuarios tal, y otras más de hype. Y hay mucho hype o sea, es lo que hablábamos, lo que criticábamos ayer. ¿Por qué Meta se empeña en el bolo azul en el WhatsApp para que mi madre, mira, esto que sí, pues ¿por qué tengo yo que hablar con la IA? Están metiendo la IA en todo. Entonces, ¿por qué demonios hay que meter? Parece que sea el hype, además de tener tu spec, tu documentación y tal, monta un MCP, ¿pero para qué? No entiendo el... Yo los MCPs los veo útiles para obtener información, para hacer el contexto del prompt mejor. Por ejemplo, yo uso mucho el de Notion porque tenemos decisiones arquitecturales tomadas allí. Entonces, cuando uso un agente para programar... Claro, pero estás hablando de un RAG. Quiero decir, ese MCP accede a una base de conocimiento. Yo estoy hablando de un MCP para una API. Claro, para tomar acciones como tal. Bueno, que al final no hace una API, pero sí, para tomar acciones no lo veo tanto. Es algo que... Hombre, desde luego, a ver, bueno, mira, eso es parecido, no es un MCP, pero sí que tenemos nuestro centro de soporte, tiene una IA que le hemos dado de comer, como si fuera un RAG, todo ese site que os enseñó. Entonces la gente le hace preguntas y contesta relativamente bien, ¿sabes? Entonces, eso sí, pero no es un MCP, ¿vale? Eso es un RAG. Entonces tú le puedes dar de comer y también que te ayude a minimizar los tickets de soporte, porque se autorresuelvan dudas. Usamos la IA, usamos Health Scout para el sistema de ticketing de soporte y Health Scout ha integrado, bueno, compró una startup de IA y lo ha integrado bastante bien. Y a mí a veces me sorprenden las respuestas, pero claro, porque tiene una buena base documental, ¿vale? Bueno, Última ya relacionada con todo esto que estamos hablando de documentaciones. Una cosa que yo nunca he entendido es por qué tenemos que montar MCPs encima, porque tú ya tienes una API bien documentada, tu OpenAPI con lo que usas. Una IA ya puede hablar con eso directamente sin necesidad. Entonces, por eso hablando de tengo que montar un MCP. ¿Para qué exactamente? Pero creo, como digo, es algo que no tengo suficiente desarrollado y por eso al final lo he quitado, pero creo que va en la línea de lo que estaba hablando. Es diferente un RAG o, oye, a la IA le enseño... Y un MCP que le da tools, o sea, herramientas a la gente. El agente puede usar tools que pueden ser subagentes, puede ser un MCP, puede ser... Entonces, tienes acciones concretas que normalmente los automapea, o sea, hay generadores y tal, con las acciones de tu OpenAPI, y que puedes whitelistear o blacklistear, no sé cómo se diría en español, o sea, puedes pídeme siempre permiso porque, o las de escritura, o... Es como el API del API, claro, por eso digo, es que yo estoy hablando de documentar para humanos y eso sería documentar para máquinas, que todavía no sé cuál es el objetivo de documentar para máquinas porque se nos está yendo la olla con la IA. Para humanos ya está bien documentado para la máquina, ese es mi punto aquí. Sí, eso sí, si está bien documentado para humanos... No tienes que hacer las dos cosas. Dar el paso es fácil, correcto. Y no lo hemos dado porque no le veo sentido por ahora.